Hace un tiempo salí a cenar con unos amigos y estábamos en un restaurante de estos que tienen terraza y justo en ese lugar había una banda de covers. Y eso es algo que puede salir muy bien o muy mal. Pero esta banda no sonaba nada mal y empezaron a tocar una canción que en cuanto la oí, supe exactamente cuál era. Si eres fan de U2, seguro también la reconocerías al instante. Es la de Where the Street Have No Name. Esa canción empieza con un arpegio genial, la verdad. Este riff que toca de Ash en la guitarra es inconfundible. Total, la banda empieza a tocar la canción y el guitarrista iba muy bien, entrándole con todo. Entró el resto de la banda y todo seguía genial hasta que el vocalista empezó a cantar. Y fue un desastre, de verdad, la deshicieron. En un momento hasta sentí una especie de deber moral de pararme, interrumpirlos y decirles, no, no pueden hacerle eso a esta canción. Por suerte mis amigos me detuvieron antes de que yo hiciera el oso, pero me dieron ganas porque justo acababa de decirle a alguien que estaba conmigo, esta es una de las mejores canciones de todos los tiempos, y 2 segundos después esa persona me dice, ¿esta es de las mejores canciones de todos los tiempos? Y yo como que, pues sí, pero esta versión es un desastre, es una pésima representación. Ahora, tristemente traigo esto a la mesa porque pasa algo parecido con la iglesia y en el cristianismo. Y te advierto desde ahorita, lo que voy a decir hoy puede incomodarte un poco, sobre todo si tú te consideras una persona de iglesia. Pero lo sabemos bien, hay mucha gente por ahí haciendo versiones pésimas, horribles imitaciones de lo que significa seguir a Jesús. Y por eso muchísimas personas se han alejado, han perdido el interés o simplemente no quieren tener nada que ver con nuestra fe. Hace poco platicaba con un chavo como de 20 y tantos años. Yo trataba de convencerlo de que nuestra iglesia era distinta a las que él había conocido. Lo invité, le dije que viniera, que iba a estar encantado, que le quería presentar a algunos amigos, porque de hecho tenemos un grupo padrísimo de jóvenes adultos y quería que viniera. Y él me dijo algo que la verdad no supe ni cómo responder. Y él dijo esto, mi problema con la iglesia es este, mis amigos cristianos me juzgan por identificarme como gay mientras ellos tienen sexo con sus novias. Así, directo, sin filtro. Y yo soy el pastor y no supe ni qué decir. Me dejó frío. Ahora, algunos de ustedes han tenido conversaciones parecidas y otros seguramente están pensando, órale, esto ya se puso intenso bien rápido, ¿verdad? Pero no te vayas todavía, aguántame tantito. Mira, el punto es que este chavo no está solo. De hecho, en un estudio reciente que encuestó a personas que no se consideran cristianas, en su mayoría millennials y generación X, solo el 3% tenían una imagen positiva de los cristianos. Sí, solamente el 3%. Y fíjate, el 87% dijo que los cristianos que conocían eran prejuiciosos. El 85% dijo que eran hipócritas. El 78% pensaban que eran anticuados y el 75% los veían como demasiado políticos o convenencieros. Estas eran las percepciones principales que la gente tenía cuando pensaban en los cristianos. Ahora, quiero aclarar algo desde el principio. Aunque esto representa un gran reto, tener una buena opinión de los cristianos no es uno de los fundamentos del cristianismo. Y a esto todos deberíamos decir amén, porque ninguno de nosotros representa perfectamente a Jesús. Hoy vamos a continuar con nuestra serie La Lista Fundamental, que trata de recuperar lo esencial de nuestra fe. Y la pregunta central ha sido esta: ¿qué es lo que uno tiene que creer para ser un verdadero seguidor de Jesús? Hablamos mucho sobre seguir a Jesús, sobre cómo hacerlo en la vida diaria. Nuestra iglesia es muy práctica en eso, pero ¿qué necesitas creer? ¿Cuáles son los fundamentos reales de nuestra fe? Porque como hemos dicho antes, cuando lo que no es esencial se vuelve el centro y define a la iglesia o al cristianismo, gente pensante, gente como tú, como muchos de los que están viendo esto, se apartan o al menos sienten la necesidad de deconstruir su fe, lo cual se ha vuelto muy común en estos tiempos. Tal vez tú estás en este proceso, has sentido que algo no cuadra. Tu experiencia con la iglesia, con otros cristianos, su tono, su actitud hacia ti o hacia alguien que amas, tal vez parecían muy cristianos, pero sinceramente se sentían muy poco como Cristo. Y déjame decirte algo, deconstruir no está mal siempre y cuando no se nos olvide reconstruir. Por eso estamos haciendo esta serie, porque la fe funciona como hacer un vacío. Cuando quitas algo, algo más lo va a llenar. Y hay cosas que sí debemos dejar atrás, pero hay cosas que deben ser reemplazadas. Hay cosas esenciales. Así que estamos preguntándonos, ¿qué es lo fundamental?
Si quitáramos todo lo demás, ¿qué es lo que sí necesitamos creer para seguir a Jesús? ¿Qué es lo esencial, lo que realmente sostiene todo? Hasta ahora hemos visto que lo primero y lo más importante, lo que es punto de referencia para todo lo demás, es que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Jesús vino al mundo y lo vamos a retomar hoy para mostrarnos cómo es Dios. De hecho, eso nos lleva al segundo punto fundamental. Jesús vino a ilustrar y demostrar cómo es Dios. Así que si tú quieres saber cómo es Dios, ni siquiera necesitas fijarte en los cristianos o en el mundo o en la iglesia. Sería genial si fuéramos una buena representación, pero si tú has resistido a la iglesia o al cristianismo, quiero que sepas que Jesús dijo, si quieres conocer al Padre, si quieres saber cómo te ve Dios, si quieres entender cómo es su amor, mira cómo amo, cómo vivo, cómo actúo. Entonces Jesús vino a mostrarnos cómo es el Padre y sí, habló mucho sobre el pecado y sobre alejarnos de una vida de pecado, y aquí va el tercer punto fundamental. Jesús define el pecado como cualquier cosa que te haga daño o a otra persona. La razón, bueno, pues porque Dios es amor y Dios te ama y no quiere que te lastimes y no quiere que lastimes a quienes te rodean. Jesús también prometió que un día pondrá todo en orden y habrá un juicio final, y ese es nuestro cuarto punto fundamental. Jesús promete justicia al final y mientras tanto nos invita a confiar en Él. Cuando las cosas en el mundo están mal, cuando todo parece fuera de control, cuando sentimos alguien tiene que hacer algo, Jesús dice, lo voy a hacer, pero por misericordia estoy retrasando el juicio. Y en esa espera, como dijimos la vez pasada, Jesús murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Él propuso ese juicio justo, Él requería una paga por nuestro pecado, y no solo lo propuso con misericordia, con gracia, sino que además asumió Él mismo el castigo. Él pagó por nosotros. Entonces, si tú eres nuevo en esto de la iglesia o apenas estás viendo qué onda con nosotros, o si traes un mal sabor de boca con el cristianismo, con la iglesia, hay algo que necesitas saber. Resulta que tener fe en los cristianos no es esencial para seguir a Jesús, no es un requisito. Pero la razón por la que saco el tema hoy es por esto. La falta de fe en los cristianos es algo casi universal entre quienes no siguen a Jesús. Y eso sí importa, hace la diferencia. Mira, no le echaríamos la culpa a un compositor porque alguien más arruinó su canción, ¿verdad? Pero tristemente eso es lo que sí pasa todo el tiempo con el cristianismo. Tú lo has visto, tienes amigos que lo han vivido, tal vez tú mismo lo has vivido y no es algo nuevo. Gandhi, por ejemplo, fue alguien que estudió a Jesús, lo citaba bastante. En una entrevista le preguntaron por qué él no se había convertido en un seguidor de Jesús. Y esto fue lo que respondió. No rechazo a su Cristo, amo a su Cristo. Lo que no me gusta es que muchos de sus cristianos no se parecen en nada a su Cristo. Así que de eso vamos a hablar hoy. Puede ser algo muy incómodo, pero prometo que va a estar bien. La pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué estamos donde estamos? Y más importante, ¿qué podríamos y qué deberíamos hacer al respecto para transformar la percepción que algunas personas tienen, ya sea de nuestra comunidad o de otras partes del mundo, de quién es Cristo al ver a la iglesia y a los cristianos? Y en ese camino vamos a descubrir el siguiente fundamento de nuestra fe. Para llegar ahí, quiero que regresemos al punto número 1. En la semana 1 dijimos que el primer fundamento es este: Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Es el punto de partida para todo lo demás. Y hoy quiero que volvamos al mismo pasaje que estudiamos en la primera semana. En Mateo 16, Jesús les hace unas preguntas a sus seguidores más cercanos. Es una pregunta medio misteriosa al principio, pero muy intencional. Les dice, oigan, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y ellos conocían ese título. El Hijo del Hombre era una figura del Antiguo Testamento, alguien con autoridad suprema. Así que básicamente Jesús les está preguntando, ¿quién tiene la máxima autoridad? ¿A quién ha puesto Dios como la autoridad final del mundo? Y ellos empiezan a contestar, pues algunos dicen que es Elías, otros que es Juan el Bautista, otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es como si dijera, a ver, ya hablamos del Hijo del Hombre y ahora quiero saber, ¿creen ustedes que yo soy esa persona? Y entonces Pedro, que si conoces un poco la historia, sabes que era de los que hablaban antes de pensar, se lanza y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así, y le atinó. Fue como decir, yo sí sé quién eres, estoy completamente seguro y lo digo sin miedo. Y esta fue la primera vez que alguien declara públicamente a quién vino a representar Jesús. Vino como el Hijo de Dios y como nuestro Rey.
Y esto, como ya dijimos, es lo único en lo que toda la iglesia ha estado de acuerdo en los últimos 2000 años. Que Jesús es el Hijo de Dios y que es nuestro Rey Supremo. Es a quien debemos rendirle nuestra vida y vivir según su manera. Y Jesús le contesta a Pedro esto. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, esto no fue lógica, no fue deducción, fue algo que Dios mismo te reveló, una verdad eterna. Y esto es súper importante, de hecho es fundamental. Y ahí nos detuvimos la semana 1. Pero lo que viene después en el relato es clave para entender el siguiente punto esencial. Fíjate, Jesús le dice Simón, hijo de Jonás, ese era su nombre original. Y luego le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Ese era un apodo que Jesús mismo le había puesto cuando lo conoció. En griego es Petros, que significa piedra. Y Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi eclesia, o sea, mi comunidad, mi reunión de seguidores. Entonces, ¿cuál es la roca? ¿Cuál es la piedra? Aquí Jesús hace un juego de palabras. Le dice a Pedro, tu nombre significa roca, y así como tu nombre voy a construir mi iglesia sobre esta roca. Pero no se refiere a Pedro como persona, sino a la declaración de fe que acaba de hacer. Esa es la roca, la declaración de que Jesús es el Rey y el Hijo de Dios. Es decir, sobre esa fe, sobre esa confianza en mí como tu autoridad suprema, voy a construir mi comunidad de seguidores. Y así lo hizo Jesús. Ahora, esto es muy importante porque en la historia de la iglesia hemos malinterpretado muchas veces esto. Algunos piensan que Jesús estaba pasando la estafeta a Pedro como individuo, pero no es eso. Jesús dejó clarísimo que no se lo estaba pasando a una persona, sino a una comunidad de fe, a un grupo de personas unidas por la convicción de que Jesús era su autoridad máxima. Y sabemos que esto es cierto porque más adelante el apóstol Pablo lo aclara en varias cartas. De hecho, usa una metáfora muy clara, el cuerpo humano. Pablo dice esto, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo, así sucede con Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo tiene muchas partes y al igual que sería antinatural y disfuncional que el cuerpo humano estuviera despedazado, lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. Y Pablo concluye con esto, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. El cuerpo unido, la comunidad reunida, es la que representa a Jesús. Jesús no le pasó la estafeta a una sola persona, se la pasó a un grupo de creyentes que dicen con fe, Jesús es mi autoridad suprema y yo le voy a rendir mi vida. No por separado, sino juntos, reunidos para representar a Jesús. Ese fue su plan A para construir su iglesia, su plan A para seguir avanzando el movimiento, su plan A para que la gente pudiera experimentarlo a él. En su libro Connecting, Larry Craft, uno de los mejores libros que he leído sobre el valor de reunirse como iglesia local, dice algo muy importante sobre esto. Mira lo que dice. El centro absoluto de lo que Dios hace para ayudarnos a cambiar es revelarse a sí mismo, darnos una probadita de cómo es Él realmente y llenarnos con su vida. Y agrega, un elemento clave en este proceso de revelación es ponernos en una comunidad de personas que se parezcan lo suficiente a Él como para darnos una muestra directa de su amor. Una comunidad, mostrarnos unos a otros, estar presentes unos para otros. Así es como encontramos a Jesús. Y por eso el fundamento número 6 es este. La iglesia es el agente transformador o de transformación de Dios a nivel personal, cultural y global. La iglesia es como experimentamos a Jesús. Lo experimentamos cuando el cuerpo se reúne porque la iglesia reunida es la representación viva de Jesús. Acuérdate, fue a nosotros a quienes Jesús nos pasó la estafeta. Y cuando nos reunimos como cuerpo, como iglesia, experimentamos el poder transformador de Jesús. Y eso nos transforma de manera personal. Y conforme nos vamos pareciendo más a Jesús y vamos siendo transformados dentro de la comunidad del cuerpo de Cristo, nos convertimos en agentes de cambio en nuestra cultura, en nuestro entorno y en el mundo entero. Así fue como Jesús diseñó que esto funcionara. Sin embargo, como muchos saben, en el mundo en el que vivimos, reunirse como iglesia va totalmente contracorriente. Y no solamente en un sentido, en muchos sentidos. Y de hecho, cada vez la corriente se pone más fuerte en nuestra contra.
Ahora, hoy estamos de lleno en la era de la información y algunos de ustedes saben más de la cultura que yo, pero ahí les va un resumen rápido. La era de la información comenzó por ahí de la mitad del siglo XX y se caracteriza principalmente por los avances tecnológicos que han revolucionado nuestras sociedades. Y estos avances han traído mejoras de eficiencia, han transformado la conexión y han impulsado la individualización. Y ojo, todo esto puede tener un lado bueno, pero también han tenido factores negativos y algunos apenas los estamos empezando a entender. Y aunque muchos de estos avances los hemos experimentado en carne propia, podemos hacer más cosas en menos tiempo, mantenernos conectados con más personas, ¿verdad? Emprender y lanzar proyectos como nunca, pero también han traído consecuencias inesperadas. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que pasa cuando hacemos rey a otra cosa. Y esto también se ha infiltrado en la iglesia, en la reunión. Mira, en lugar de que Jesús y la experiencia de vivirlo en la comunidad sea lo central, la información se ha convertido en el nuevo rey de nuestra sociedad. Y cuando la información es el rey, la soledad no se queda muy atrás. Dicho de otra manera, no tarda mucho en llegar. Y lo hemos visto, tú lo has vivido. Algunos lo han visto en sus propios hijos. La generación Z estadísticamente es la generación más conectada digitalmente, pero al mismo tiempo es la más sola de toda la historia. Así como lo oyes, la más conectada, pero también la más solitaria. Las redes sociales, YouTube, los videojuegos en línea, sí, conectan e informan de manera increíble, pero al mismo tiempo aíslan como nunca. Y ya estamos empezando a ver los efectos de esto por todos lados. Pero hay otra consecuencia grave. Una que no se ha documentado tanto ni se habla mucho de ella. Cuando la información es el rey, no solo la soledad crece, también dejamos atrás la encarnación. Ahora, tal vez esta palabra suena rara. Encarnación significa básicamente tomar forma física, hacerse carne. Y normalmente se usa para hablar de Jesús. Cuando Dios tomó forma humana y vino al mundo, Jesús vino a estar con nosotros. Por eso celebramos la Navidad, ¿recuerdas? Pero bueno, Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios no quiso quedarse como una especie de fuerza cósmica lejana, gobernando desde allá arriba sin preocuparse por nosotros. Dios vino a estar con nosotros, a relacionarse, a restaurarnos, a reconciliarnos, a redimirnos. Y si la presencia física de Dios no fuera importante, entonces, ¿para qué habría venido Jesús? ¿Para qué se habría molestado en dejar el cielo? ¿Acaso un Dios todopoderoso no podría haberlo hecho de otra manera? Es porque la encarnación importa, pero lo estamos dejando atrás. Y cuando Jesús se fue de este mundo, nos pasó la estafeta a ti y a mí y nos envió a su Espíritu, no solo para que actúe en cada uno de nosotros por su cuenta, sino para empoderarnos como comunidad, como cuerpo, para ser su representación en la tierra, para ser su agente de transformación en la vida de los demás. Cuando hablamos verdad, cuando animamos, cuando retamos, cuando edificamos unos a otros, pero también para ser agentes de cambio cultural y global. En esta etapa de la historia, la reunión de la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la encarnación de Dios en el mundo. Y no alcanzamos a dimensionar lo profundo y poderoso que es, pero la cultura ha cambiado, ha habido un cambio cultural tremendo, no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de ella. Y mucha gente hoy en día ve la reunión de la iglesia como algo no esencial. Y seamos honestos un momento, te voy a incomodar un poquito. Si revisamos nuestra conducta y nuestras prioridades, muchos de nosotros vivimos como si reunirnos con otros creyentes no fuera importante o no fuera esencial. Y esto no es nuevo, empezó hace más de una década, pero se aceleró con la pandemia. De hecho, muchos lo recuerdan, durante el COVID todo lo no esencial se cerró, ¿recuerdas? Solamente las actividades esenciales seguían funcionando y la iglesia dejó de reunirse presencialmente. Claro, nos seguimos conectando en línea, pero para mucha gente, tanto fuera como dentro de la iglesia, el mensaje fue claro, fue este. Ok, entonces la iglesia no es esencial. Y eso tuvo consecuencias, aceleró una tendencia que ya venía de tiempo atrás. De hecho, el grupo Barna hizo un estudio sobre el estado de la iglesia, analizando tendencias del 2010 al 2020, y esto fue lo que encontraron. Fíjate, cristianos practicantes, es decir, los que van a la iglesia, leen su Biblia, están en grupos, viven activamente su fe, bajaron del 47 al 25% en el 2020, casi la mitad.
En ese mismo periodo, los cristianos no practicantes, ¿sale? Subieron del 20 al 32%, y los que se identificaron como no cristianos pasaron del 33 al 43%. Y no hace falta ver mucho ese gráfico para darnos cuenta de que la tendencia no va en una buena dirección. Y no es coincidencia que eso tiene que ver con la práctica de reunirse como iglesia local. ¿Sabías que por primera vez en la historia, igual que en otras tradiciones como la católica o la judía, el número de cristianos no practicantes es mayor, mucho mayor que el de los cristianos practicantes? Después de décadas de cristianos desconectados, como decía Pablo, desmembrados del cuerpo, sin experimentar el poder transformador de la encarnación de Jesús al reunirse como iglesia, después de todo eso, aquí estamos. Esta es la imagen que la gente tiene del cristianismo. Esta es la imagen que la gente tiene de la iglesia. Y no es casualidad que esto coincide con la idea de que la iglesia no es esencial. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy es esta: ¿la iglesia es esencial? ¿Es realmente necesaria reunirnos como iglesia, venir aquí, convivir con otros creyentes, ser parte de un cuerpo local? ¿Es esencial? ¿Y qué tan esencial es? Yo te diría, viendo hacia dónde va todo, es más esencial que nunca. Y no solamente eso, necesitamos más iglesias así. De hecho, si tú formas parte de nuestra iglesia y das económicamente, quiero que sepas algo. No solamente estamos invirtiendo en nuestra propia iglesia para que crezca, para fortalecerla o para servir mejor a nuestra comunidad. También estamos invirtiendo para plantar una nueva iglesia. Y parte de lo que tú das nos permite hacer eso aquí mismo en nuestra ciudad. Y tal vez tú no sabías esto, pero nos vas a ayudar, nos estás ayudando a hacer lo posible. Ahora, ojo, sabemos que ninguna iglesia va a ser perfecta. Nuestra iglesia no lo es. ¿Y sabes por qué? Porque tú estás aquí y porque yo también estoy aquí y no somos perfectos. Pero esa ni siquiera es la meta. La meta no es la perfección. La meta es que sigamos desafiándonos unos a otros a crecer, a seguir avanzando en nuestra fe, a parecernos más a Jesús, a edificarnos mutuamente, y todo eso pasa cuando nos reunimos. Es ahí donde experimentamos el poder transformador de Jesús. ¿La iglesia es esencial? Por supuesto que sí, pero la siguiente pregunta lógica es: con tanta gente teniendo una imagen tan negativa, ¿la iglesia se puede rescatar? O sea, viendo cómo van las cosas, cómo ha bajado la percepción positiva hacia el cristianismo, es una pregunta válida y sinceramente yo no tengo una súper respuesta. Así que mejor dejo que Jesús la responda. Y esto fue lo que Jesús le dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa declaración tuya, esa confesión fundamental de que yo soy la autoridad y de que vas a seguirme, sobre ese tipo de fe voy a edificar a mi iglesia. Y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Básicamente Jesús está diciendo: llueva, truene o relampaguee, con el mismo poder que me levanté de la tumba, voy a seguir empujando a mi iglesia hacia adelante. Y a pesar de todas las dificultades, en un ambiente totalmente hostil en el siglo I sucedió. Comenzó entre los judíos, luego se extendió con los griegos y a los romanos y eventualmente transformó el imperio romano, se expandió por toda Europa, moldeó la cultura occidental, la cultura en la que tú y yo vivimos hoy. Y todo eso sucedió porque personas que decían tener fe en Jesús se seguían reuniendo, seguían apareciendo en la vida de otros, seguían mostrando el amor de Jesús. Reunirse era algo fundamental para la iglesia primitiva. Por eso el autor de Hebreos animó a los creyentes con estas palabras: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Firme, sin perder el rumbo, sin salirnos del camino, mantente firme, enfocado en esa esperanza. Y sigue diciendo: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. La reunión era una práctica central, tal vez la más importante para los primeros seguidores de Jesús. No era opcional, no era algo extra, era esencial. Ellos veían la reunión del pueblo de Dios como el principal vehículo para edificar el cuerpo y para alcanzar a los que estaban afuera. Así que hoy te quiero retar un poco. Si tú has caído en el hábito de dejar de reunirte,
Es momento de romper ese hábito. Y esto no lo digo yo, lo dice el autor de los Hebreos, y yo solo te estoy animando, te estoy diciendo que la reunión es esencial para que experimentes la transformación de Dios, es esencial para que experimentes lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y ya que nos estás viendo en línea, por favor no te sientas mal, esto no es para hacerte sentir culpable ni para avergonzarte, no quiero nada de ti, quiero algo para ti. La realidad es que reunirte con la iglesia local es la manera en la que el poder transformador de Dios se activa en tu vida, en tu comunidad y en el mundo que te rodea. Por eso nuestra misión como iglesia es esta: inspirar a las personas a seguir a Jesús, conectándolas con la vida y la misión de la iglesia local. Creemos que la iglesia local es el vehículo de transformación de Dios, la esperanza del mundo, la manera en que Él está llevando vida, esperanza y propósito a donde se necesita. Mira, el año pasado, nuestros jóvenes fueron al campamento, a un campamento de jóvenes en Monterrey. Ahora, no solamente fueron de esta iglesia, sino que fueron también de otras iglesias hermanas que tenemos. Y eran como 300 chavos. Fue un campamento increíble, la verdad. Un montón de chavitos llegando, participando, etc. Y como te imaginas, no es nada fácil conseguir líderes y voluntarios para algo así. Nuestro equipo es genial, pero a veces los horarios no cuadran o faltan líderes, así que buscamos otras personas que puedan ayudar de última hora. Y en una de nuestras iglesias hermanas pasó algo bien loco. A uno de los mentores se le incendió el carro camino al campamento, así que de emergencia buscaron a alguien más. Y había un mentor que antes había trabajado con los chicos de prepa y ya tenía todo en regla, antecedentes verificados, entrenamiento, todo. Y dijo que sí, que tenía el tiempo y que estaba dispuesto para ir y apoyar al grupo del mentor que ya no podría ir. Este mentor llegó al grupo y desde el principio notó que la mayoría de los niños ya estaban conectados entre ellos, excepto uno. Había un chavito que se veía aislado, medio distante, como que no estaba conectado con lo que estaba pasando. Y este mentor simplemente decidió hacer su parte. Comenzó a conectar con el niño. Y no solamente lo hizo él, estaba trabajando junto con muchas otras personas que también estaban cumpliendo su parte. No sé, los conferencistas, los coaches, el staff de actividades divertidas, el equipo de seguridad que mantenía a todos a salvo y en orden, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo el equipo operativo, todos haciendo lo suyo. ¿Por qué? Porque aunque sea un campamento, esto también es la iglesia. Es una reunión apropiada de su edad, esperando que Dios se manifieste ahí. Y este mentor, que ni siquiera iba a estar ahí originalmente, se presentó y comenzó a ganarse la confianza de este chico. Y durante estos días, este chico le abrió el corazón y le contó algo que jamás había compartido con nadie, ni con sus amigos, ni con su mentor original, ni siquiera con sus padres. Este mentor comenzó a escuchar la historia del chavito y el niño le confesó que estaba en un lugar muy, muy oscuro emocionalmente. Estaba teniendo pensamientos serios de suicidio. Y a lo largo de muchas conversaciones, este mentor comenzó a ayudar al niño a experimentar a Jesús, ahí mismo, en el campamento, en ese entorno. Y claro, no lo hizo solo, hubo muchas personas más participando, pero ese niño tuvo una experiencia transformadora con Jesús, empezó a encontrar la esperanza y el mentor siguió caminando con él después del campamento, lo acompañó, el niño encontró ayuda, encontró sanidad. Ahora déjame preguntarte algo, ¿en dónde más puede pasar algo así? Eso solamente pasa en la iglesia local. Los organizadores del evento compartieron el reporte del campamento con los pastores que participamos o las iglesias que participaron y él decía esto, el informe, decía, 330 estudiantes asistieron, más de 100 tomaron la decisión de entregar su vida a Cristo y uno fue salvado físicamente. ¡Wow! Ahora déjame preguntarte algo, ¿la iglesia es esencial? Pregúntale a este muchacho. Pregúntale a su mamá, ¿la iglesia es esencial? Claro que sí, porque cuando tú te presentas, cuando tú llegas, ya sea para otros o para sus familias, incluso cuando no sabes cuál es tu parte todavía, la Biblia dice que ya eres parte del cuerpo. Cuando te presentas, importa. Cuando te presentas, cumples tu papel como miembro del cuerpo. Y Dios usa a otros para animarnos, amarnos, cuidarnos, edificarnos, porque no podemos hacerlo solos. Dios sabía que nos necesitábamos unos a otros. Por eso no dejó todo en manos de una sola persona. Nos dejó la responsabilidad como cuerpo, como comunidad. Porque cuando los creyentes se reúnen activamente, el poder transformador de Dios se activa en nuestro mundo. Y ahí es donde suceden cosas milagrosas. Matrimonios son transformados, Dios restaura familia.
corazones son sanados, adicciones se rompen, se descubre el propósito, vidas son rescatadas para siempre. Decidir presentarte y comprometerte con la vida y misión de la iglesia puede hacer toda la diferencia para ti y para alguien más. Ya la ha hecho en tu vida y la ha hecho en la vida de muchos y lo seguirá haciendo, porque la iglesia es fundamental. La iglesia es el agente de transformación de Dios a nivel personal, cultural y global. Así que hagamos de esto un hábito de mostrarnos para otros los domingos, pero no solamente los domingos, también de lunes a sábado, en nuestras casas, los sábados en la tarde con los jóvenes, en nuestros grupos, en el vecindario. Sigamos apareciéndonos con nuestros vecinos, por la próxima generación, por los que están a nuestro alrededor. Y yo creo que cada uno de nosotros va a experimentar la transformación que Dios tiene para nuestras vidas. Y tal vez la imagen que otras personas tienen de los cristianos, al menos en nuestra comunidad, también va a ser transformada.